Bueno, Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Les saludamos en el amor de Cristo y Salvador nuestro. Y vamos a considerar una porción de la Biblia, de la palabra. Saludamos a quienes nos ven por la página Betania y sus misiones. Estamos transmitiendo en vivo desde la cerquilla del municipio de San Juan Evangelista, acá por Acayucan, Veracruz. Y gracias a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos aprecian, a quienes recomiendan esta página, a quienes siempre encuentran una palabra de aliento, de bendición, de exhortación, de ubicación en el Señor. Así que vamos a leer la Biblia y vamos a abrirla en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, del verso número 1 al 6. Y quisiera compartirles el pensamiento, el proceso del perfeccionamiento del creyente. Fundado en esta vivencia de carácter laboral y formativa del alfarero y el barro, quiso Dios que Jeremías fuese a la casa del alfarero para darle una lección de lo que es la soberanía de Dios y la dependencia de sus criaturas, cualesquiera que sean. Bien, Jeremías capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Oramos. Amado Padre que moras en los cielos, gracias por tu bendición, por estar aquí con nosotros. Mil gracias por haber llegado con bien, porque tu favor ha estado latente, vigente, presente, interviniente siempre en toda nuestra vida y nuestra historia. Gracias porque estamos aquí al aire libre en esta preciosa surada, aquí en este lugar. Y gracias por quienes están presentes físicamente y por quienes nos están viendo, Señor, a través de Facebook. Sean ellos bendecidos, quienes quieran que sea, como quiera que estén, lo que esté pasando en su vida, sean bendecidos en la palabra, en las alabanzas y en todo nuestro evento, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su asiento. A algunos les he estado mandando un pensamiento o una imagen que he estado mandando a muchos, que tiene que ver con la formación o la intervención de Dios en nuestra vida. Y el pensamiento dice: aunque el barro no entienda el proceso, aunque el barro no entienda el proceso, el alfarero siempre sabe lo que hace. Repito lo que le mandé a muchos en este día. Aunque el barro no entienda el proceso, el alfarero, que en este caso es Dios, él siempre sabe lo que está haciendo o está tratando de formar o hacer de esa fracción de arcilla para darle una formación de uso diario o de embellecimiento, para belleza, contemplación, ya sea en una vitrina, en un armario, donde sea, algo de lujo, como quiera usted entenderlo, o algo de uso rudo para el agua, para el cocimiento, o para el alto fuego, como usted quiera entenderlo. Yo quiero ocuparme del proceso del perfeccionamiento. Ojalá que esta palabra a muchos nos ayude, nos bendiga,
para que le permitamos a Dios como absoluto, como soberano, como Señor de nuestra vida, darle la formación que Él quiera a nuestra vida. A ver si ustedes logran captar. Desde el inicio de la creación se mostró lo que somos. Somos tierra, somos barro. Dentro del orden de las criaturas de Dios, somos lo hecho del material más bajo. Me gusta esta historia porque aún Dios mismo se hizo humano como nosotros. Dios mismo se hizo humano como nosotros, Dios. Y dice que Él tomó sus manos y Él del polvo de la tierra, desde luego combinado con agua, le dio forma al barro, o sea, al género humano. Le dio la forma tal y como es. Él no quiso ponernos 3 pies, ojos por delante y por detrás, orejas por todos lados. No quiso darnos 8, 7 o 10 ojos. Solo quiso darnos una lengua. ¿Qué fuese si nos hubiese dado 3, 4 o 5 lenguas? ¿Qué fuese de nosotros? Lo cierto es que, imagínense, si así es el hombre con una lengua, ¿cómo será con más lenguas? Entonces, desde el inicio de la creación se ve a Dios como soberano y absoluto, dando la forma a nosotros como Él quiso dárnosla. No nos dio alas, no nos dio alas. Los ángeles tienen alas, los querubines tienen alas, los arcángeles tienen alas. Y los querubines tienen 4 caras, dice la Biblia. Nosotros nada más una. Hemos leído que algunas caras de los querubines son como águilas, otros como león, otros como hombre y otros creo como oso o becerro, sí, corrijo, becerro. ¿Qué fuese si usted tuviese, qué fuese si usted tuviese cara de jirafa, cara de rinoceronte? ¿Cómo sería Víctor con cara de rinoceronte por un lado, de hipopótamo por otro, con esos colmillotes? ¿Cuándo se iba a enamorar Lucy de él? Bueno, yo quiero decirles que la forma en que Dios hizo al ser humano quedó dentro de la soberanía de Dios, hacernos como Él quiso hacernos. Bien, punto. Eso es indiscutible. Pero yo quiero introducirme en esto porque, a decir verdad, hermanos, muchas veces Dios quiere formarnos ahora con otro propósito. Aparte de la hechura que ya tenemos, que a veces peleamos con ellos. Dicen que si con alguien Dios no ha podido con la mujer, porque cómo se pinta de 1000 colores que Dios no la hizo así, es verdad, siempre inconforme ella con la forma en que Dios la ha hecho. En verdad que la Biblia en muchas de sus partes nos deja ver lo que es el proceso del perfeccionamiento, pero a veces nosotros no lo captamos así. Y peleamos, y hacemos berriche, y brincamos, y saltamos, y nos quejamos, y hacemos 1000 cosas, porque a veces eso no nos gusta. Es como cuando papá y mamá están corrigiendo al hijo, o cuando el maestro aplica una disciplina para dar una buena formación. A veces Dios así quiere con nosotros y no lo entendemos. Dice la Biblia, por ejemplo, en Marcos 9:49, todos serán salados con fuego, todos tienen que pasar por el fuego. Dicho de otra manera, todos los caminantes o peregrinos de esta tierra que sean llamados, seleccionados a la patria celestial, van a pasar por la sal. No sé si usted se ha hecho la prueba, si a veces el sudor es salado, cuando le cae el sudor en los ojos, ¿qué siente? Ardor, duele. ¿Nunca ha intentado usted echarse sal en una herida? Va a brincar, va a saltar. Exactamente, la palabra nos entredeja ver que dentro de esta formación se aplica la palabra sal y la palabra fuego. Todo, o sea, no hay aspirante al cielo. Deje el ministerio, hablo del cielo, porque esto es general. No hay aspirante al cielo que no tenga que pasar por este proceso de perfeccionamiento o purificación. No hay nadie que vaya rumbo a la eternidad que no tenga que pasar por esto. Dice el Salmo 84, 6 y 7, como dice, atravesando el valle de lágrimas.
Esto nos recuerda la infancia. ¿Quién no recuerda sus travesuras? Yo recuerdo que una vez mi papá estaba bien dormido. No sé por qué le decían a mi papá pongolote, no sé, ni sé qué es pongolote. Lo que yo sé es que yo vi unas plumas de pato, que mi abuelita había matado un pato para hacer un tamal de cazuela, y mi papá estaba bien dormido. Y no sé cómo se me alcanzó en la cabeza meterle una pluma de pato en la nariz. Y pobre mi papá, dio un salto, un brinco, y yo salí corriendo. O sea, qué osadía la de ese chamaco meterle una pluma de pato en la puntita en la nariz, y aquel brincó, estornudó. Y yo salí huyendo. Regresé hasta la noche y me esperaba una vara de totoloche, hermano. Me han puesto una santa pela, pero jamás y nunca volví a meterle una pluma de pato a la nariz de mi papá. Eso se llama corrección. Corrección. Muchas veces Dios hace eso en nuestra vida y no entendemos cuando Dios nos mete o Dios le permite a nuestros enemigos que estemos pasando por esas partes. Decía al inicio que no hay aspirante al cielo y mucho menos aspirante al ministerio, porque aquí son dos cosas diferentes. Uno es el proceso de Dios para los aspirantes al cielo y otro es el proceso de Dios para los aspirantes al ministerio o los llamados al ministerio, que es otro tipo de trato. Yo quiero que entendamos que eso está en toda la Biblia. Bastaría, y aquí se me iría todo el tiempo, si hablara yo de los sufrimientos y de la purificación de Job, de David, viviendo en una cueva, en un desierto, de Job abandonado, traicionado y con esas sarnas de la cabeza a los pies. Fueron humanos. Esas no son parábolas, son experiencias vivenciales y reales por las que pasó Job para ser el máximo ejemplo de sufrimiento aparte de Cristo. Por lo que pasó David para pasar de un gobernante de Estado al gobernante de todo lo que es el pueblo de Israel y compositor de muchas porciones de los salmos en la Biblia. Por lo que pasó también Daniel para llegar a tener todas las revelaciones que Daniel tuvo que pasar por una deportación. Llegó a estar cautivo en 2 imperios. Perdió su nación y estuvo como esclavo. Y sí queremos las vivencias de Daniel, sí queremos las revelaciones de Daniel, pero no queremos las experiencias y el proceso por el que Dios pasó a Daniel. Sí soñamos ser como Daniel. Y hay quienes se la dan de profeta, pero nunca han pasado por el proceso que pasó Daniel, incluso hasta en el foso de los leones. Y a veces vemos el tremendo y enorme ministerio del profeta Jeremías, el profetazo, el profeta de lágrimas, pero no entendemos todo el proceso por el cual Dios pasó a Jeremías, ni lo vemos allí metido en la cisterna y odiado y bofeteado. Bueno, cuántas cosas le pasaron a Jeremías. Fueron profetas de sufrimiento, de una formación tremenda, que fueron vivencias reales. Vemos también a Abraham. Solo vemos la grandeza del padre de la fe, pero no alcanzamos a ver esos 25 años de espera, ese tiempo de peregrinación, ese tiempo de no tener morada fija y de pasársela en un calorón enorme. Alguien se ha estado quejando por esta surada. Nada que ver esta surada con el calor del desierto, nada que ver esta surada con vivir en esas tierras áridas, inhóspitas. Aquí hay sombra siquiera, aquí hay clima siquiera, hay agua fría. Pero ¿cuál sería el agua fría del desierto? ¿Cuál sería la sombra del desierto? ¿Cómo sería la vida de esos errantes y peregrinos a los cuales Dios... Es cierto que Dios les dio nombres grandes a Daniel, a David, a Jeremías, a José, a Daniel, a David. Sí queremos el nombre de ellos, pero no queremos el proceso por el cual Dios los pasó por largos años para llegar a ser quienes ellos llegaron a ser. Pero si algo a mí me puede mucho, deja a todos ellos. No hay máximo ejemplo de sufrimiento y de formación, aunque él era perfecto, que lo que Dios hizo hizo que pasase sobre el autor de nuestra eterna salvación. Con respeto lo digo a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en varios de sus pasajes, en Isaías y en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, por ejemplo,
porque convenía, Hebreos 2:10, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Note la palabra, note el propósito, note la palabra. Dios quiso perfeccionar a su propio Hijo, entre paréntesis, aun cuando el Hijo era perfecto. Porque si alguien no cometió pecado, falla o error, fue Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo cuadra, cómo queda decir que Dios quiso perfeccionar al Hijo o al cuerpo del Hijo? Porque son dos cosas diferentes. Aun cuando en todo Él hay una divinidad, Dios quisiese perfeccionar. Si Dios con Cristo, con su Hijo amado, con su Hijo unigénito y amado, dice que Dios quiso adrede, no fue circunstancial. Hay cosas a las que nosotros no vamos a escapar. Algunas van a ocurrirnos por imprudencias. Algunas otras nos van a pasar por casos ajenos a nosotros. Algunos otros por abusos nuestros. Se me subió el colesterol, pero sí, comí bastante camarón y comí chicharrón y comí carnita. Esa es una imprudencia, un abuso mío cuando yo sé que esas cosas suben el colesterol y al rato ahí estoy enfermo con dolor de cabeza y desubicado. O tuve un accidente por ir manejando imprudentemente a exceso de velocidad. Bueno, y eso. Pero en el caso de Cristo es totalmente diferente. Dice que Dios quiso perfeccionar por aflicciones. Así que las aflicciones, aquello que nos duele, que nos lastima, que nos hiere, que nos hace sentirnos incómodos, tiene un propósito divino, nuestra perfección. Porque si queremos entrar en el cielo, tenemos que ser perfeccionados. Todo esto tiene que ver con el barro. Hace algún tiempo leí de Charles Winson en su libro Pásame otro ladrillo, basado en el libro de Jeremías, y leí también de Josué Irión, la selección del barro. No todo barro sirve para vasija. No todo barro sirve para vasija. El barro tiene que ser pisoteado, tiene que ser formado, tiene que quitarse la aspereza, tiene que quitarse lo que no sirve de ello, lo que no sirve para su formación, tiene que quitarse de él lo que es una espina, lo que es una impureza, y luego tiene que someterse a la formación, a darle forma pues barrosa para que pueda ser trabajado con las manos, con la rueda, y luego tiene que pasar por el fuego. Y es allí donde a veces hay vasijas que eso no lo aguantan, y entre más calidad vaya a tener la vasija, que vaya rumbo hasta la misma cerámica, pues más va a ser el proceso de que soporte la prueba del fuego para que sea algo de calidad. Y ese lenguaje a veces a nosotros no nos llega, no nos toca, que toda clase de aflicción o toda clase de proceso tiene que ver con la perfección para el uso de nuestra vida. De verdad que a veces eso no lo entendemos. Pero cuando yo veo la formación del Señor y lo veo a la luz de Isaías 53:10, Dios lo pone como máximo ejemplo. Reitero, no porque Él tuviese que ser perfeccionado, puesto que Él fue perfecto sin mancha y sin pecado alguna, pero como ejemplo para nosotros, para que aprendamos lo que es la aflicción, que no es para nuestros prejuicios, sino para nuestra formación. Bueno, Isaías 53:10 dice, pueden verlo ahí en Biblia, a quienes me ven por Facebook, de verdad Dios les bendiga. Muchas veces se salen de una iglesia y se van a otra porque no soportaron una disciplina o una llamada de atención. Les digo a quienes me ven por internet, por Facebook,
No existe el cristianismo anacoreta o solitario o de ermitaño. Todos necesitamos una iglesia y un pastor, porque algún pastor algún día va a dar cuenta de nuestra vida cuando dejemos este cuerpo. Todos necesitamos que se nos ministre enseñanza, corrección y se nos dé santa cena. No puede nadie autodarse todo eso. Necesitamos ser subordinados a una autoridad para nuestro bien y para nuestra formación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Más fuerte, aleluya, gloria a Dios. Bien, bien Isaías, lo que estoy diciendo de Cristo. Con todo eso, dice Isaías 53:10, con todo lo que dicen de los versos 1 al 9 de lo que le pasó. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, flagelado, herido. Con todo eso, dice, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo. Note esta declaración, quebrantarlo. ¿Qué? Y sujetándolo a padecimiento. ¿Cómo entender este descargo, esta flagelación, estos golpes del Padre sobre el Hijo? Esto nos da la oportunidad de respondernos a nosotros mismos, a las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Qué hice? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me está pasando esto? Yo creo, por más que hemos hablado de las 7 palabras, y en estos días hablaremos, ya viene Semana Santa otra vez, no podremos llegar a la profundidad de la declaración, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? El Hijo que había dicho, el que me envió conmigo está, porque yo siempre hago lo que le agrada, llegó al punto de exclamar, ¿por qué me has desamparado? Sí, es verdad que cuando estamos en la prueba, en la lucha, en la aflicción, en lo que nos golpea, en lo que nos lastima, en lo que nos causa irritación, incomodidad, nos preguntamos, ¿estás conmigo? ¿Soy tu hijo? Pero de verdad que esto es tu voluntad. ¿Tú estás en esto, Señor? Son cosas que a veces nosotros no logramos captar a profundidad. Con esta palabra, con todo eso es que hay que leer a profundidad los versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de ese pasaje de Isaías 53 que comienza en el 52, en los últimos 3 versos del 52. Dios quiso quebrantarlo, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Aquí viene el fruto de aquello, verá linaje, vivirá los días, y la voluntad de Jehová será prosperada en sus manos. Esto es algo tan bonito, hermano. Y yo a veces pienso que la voluntad de Dios en las manos de muchos ministerios no está siendo prosperada. Porque no soportan, no aguantan, se quejan, vuelven a pecar, vuelven a repetir lo mismo, andan incómodos, rabiosos, enojados, iracundos, pleitistas, refunfuñones. Cómo me gusta el caso cuando Dios mata a los 2 hijos de Aarón. ¿Se acuerdan cómo se llamaron? Nadab y Abiú. Y el pasaje, creo que es de Levítico, dice que cuando ofrecieron fuego extraño, dice que Dios los mató. Y el texto sagrado dice, Aarón guardó silencio. Aarón enmudeció. Y a veces es bueno que seamos así. Aarón dice, enmudeció. Bien. Y fue lo que Cristo dice, enmudeció y no abrió su boca. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, me van a golpear, me van a escupir, me van a bofetear, me van a lacerar, se van a burlar de mí, van a quitar mis ropas, me van a escupir la cara, me van a flagelar todo el cuerpo, y voy a llevar una cruz, y voy a caminar semidesnudo. Cuando Cristo entendió que esa era la voluntad de Dios, no rehusó que Dios descargara su ira sobre el pecado, que Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Esa es la única explicación más profunda que hay de que Dios estaba
¿Qué cosa, hermano? Pagando el precio de nuestra eterna salvación y cargando todo sobre una sola persona de nombre Cristo Jesús, a quien se debe dar toda gloria, honra, loor y alabanza. Bien, entramos en materia de lo que estamos tratando de decir. Todo creyente, así como el barro que es seleccionado, todo creyente, cuando llega a este camino, recuerdo que una vez estaba yo evangelizando, doctrinando unos que se iban a bautizar, y me dice el pastor, le dijiste esto, pero también diles las pruebas que van a pasar y las desavenencias que van a venir en su vida y lo que les va a lastimar y va a herir para que ellos puedan soportar. Bien que la Biblia dice, aquel hijo que soporta la disciplina es tomado como hijo, el que no la soporta es entonces como un bastardo. Hay cosas que a veces no nos gustan. Me gusta cuando yo leo esto del llamamiento, de la selección. Imagínense ustedes, hay gente mejor que nosotros, hay gente más alta, más bella, quizás más generosa, de mejor carácter, de mejor formación que nosotros, y a Dios le plació escogernos a nosotros. Esto es como cuando Dios viene a la tierra, se hace humano en Cristo Jesús, y de momento Dios llama a su gabinete. ¿Sabían ustedes que dentro de ese gabinete Dios escogió los de menos valor, los de menos aprecio, y los que no tenía gran capacidad? Porque estaban los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, estaban los famosos 71 del Sanedrín, estaban todos los sacerdotes, estaban todos los fariseos, estaban todos los saduceos, y de repente dice, no, eso no me sirve, yo quiero agarrar de los galileos. ¿Saben ustedes que la palabra Galileo significa lloro, endecha, lamento y querella? ¿Saben ustedes que el concepto que tenían los sabios de aquel entonces de los galileos eran pobres, ignorantes y malditos? Basta leer Juan capítulo número 7 para que descubran eso. Bueno, pues de eso que no es y que no vale, y que era como la escoria, de eso quiso el Señor tomar para hacer su cuerpo apostólico. Aquí hay una enseñanza tan tremenda que debemos de ser humildes ante esta verdad, que los ojos de Dios se hayan fijado sobre nosotros para hacer de nosotros una vasija para gloria y honra de su nombre. Bien, me gusta cuando leo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A ver, no me elegiste. Sí, toda persona que practica la alfarería va a seleccionar el barro y va a purificar ese barro y va a trabajar en ese barro y va a pisotear ese barro y va a liar ese barro y va a meter a altas temperaturas ese barro. Eso es a lo que nosotros hemos venido a este camino. En lo primero que tiene que ver con la salvación, la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el texto sagrado dice, por gracia soy salvo. No había mérito alguno para que Dios se fijara con nosotros y darnos salvación y vida eterna, porque la Biblia dice que nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Pero a Él le plació decirnos, yo pasé por allí, te vi tirado, estaba sangrado y estaba muriendo, y yo dije, vive, quiero que viva, y cobramos vida espiritual. Y a partir de ahí empieza lo que se conoce como la formación de un verdadero hijo de Dios con un hermoso carácter. Es triste cuando han pasado los años sobre nuestra vida y decimos, es que yo tengo un carácter muy sucio, tengo un carácter muy cochino. Pues no te has dejado. Pero aquí venimos a una formación. Aquí venimos a que esas asperezas, eso se quite de nuestra vida. Es que yo soy así, así era mi papá. Es que no te has dejado que Dios te forme, que Dios te haga.
¿Qué acaso nos dice la Biblia? A ver, en Efesios capítulo 4, Efesios 4, 12, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Efesios 4, 12? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos. Bueno, le estoy diciendo a Víctor que me he mareado, no sé por qué. A veces es mi vista, pero espero que esto se pase para que yo pueda compartir la palabra con ustedes. Yo no sé si es ¿cómo se le llama? Vértigo, ya está pasando. Pero cada cosa que le pasa a uno para compartir la Biblia, la enseñanza y las vivencias, a mí no me gusta eso que me pasa. No me gusta cuando se me pone la vista borrosa, pero Dios sabe lo que hace en la vida de uno. Dice Pablo, este aguijón, ha sido este aguijón, para que por la grandeza de las revelaciones que no me exalte alguno, porque todos tenemos un poquito de orgullo bastante, un poquito de soberbio bastante. Ya se fue, que se vaya, que el Señor reprenda al diablo. Sigo. Bueno, el proceso del perfeccionamiento es de, a ver, yo quiero decirles algo. El proceso del perfeccionamiento es de aprendizaje, experiencia y vivencia compartida. En este punto yo les digo a todos, a ver, sí, la Biblia es la eterna e infalible, perfecta e inerrante palabra de Dios. No tiene falla, no tiene defecto, pero es un libro de formación de vivencias. Por eso la Biblia está llena de nombres. Toda la Biblia, desde el Génesis, está hablando de un Adán hasta Apocalipsis, que habla de un Juan. La parte intermedia de los Salmos habla de un David y de un Salomón. Y allá por sus, ¿qué será? 45 o 50 libros, empieza la era de los apóstoles. En un tercio de ella está el periodo de jueces y de profetas. Toda está llena de nombres. Y Dios quiso, a través de la ¿qué? Del aprendizaje de aquellos, a que ellos les costó. Sí, les costó aquello. A Abraham le costó una reprensión cuando durmió con Agar. Capítulo 16, capítulo 17 dice, no me gustó lo que hiciste, ande delante de mí y sea usted perfecto. A David le costó, sí le costó el aprendizaje de por haber dormido con Betsabé, le costó que Dios descargara su ira. Y qué cosa, Amnón violara a Tamar y Absalón matara a Amnón, y luego Absalón durmiera con su concubina, y luego, eso se llama aprendizaje. David tuvo que aprender. Bueno, y luego dice David, bueno me es haber sido quebrantado para que aprenda yo tus estatutos. Bueno, lean el Salmo 19, bueno me es haber sido humillado, porque eso, imagínenselo, en la casa del rey, el ungido de Jehová, el gran profeta. No. Y ahora miren lo que el propio hijo le hizo al padre. Ahora lo echó del reinado, porque todo eso, hermano, es aprendizaje para que Moisés aprenda, para que usted aprenda, usted que me está oyendo, usted aprenda. Es aprendizaje, es experiencia y es vivencia compartida. La vivencia compartida de todos aquellos grandes hombres de Dios, por los que Dios los pasó por fuego, por lucha, por aflicción, por tribulación y por formación, está allí para Dios hablarnos a través de la vivencia y la experiencia de ella a nosotros, para que sepamos que si hacemos el error que ellos cometieron, porque están las fallas de ellos, la Biblia no oculta las fallas de ellos. A nosotros sí nos gusta ocultar nuestra falta, la cometemos y no queremos que nadie se sepa, y el pecado de David se supo. A ver, el homicidio de Moisés sí se supo. Sí se supo el homicidio de Moisés. Las fallas de Salomón se supieron también, las fallas de Salomón. Y nosotros las nuestras queremos ¿qué? Caminar y que nadie se entere de lo de nosotros. Sin embargo, Dios sí descubrió
y quedó escrito, y miles de millones lo hemos sabido, la falla de David, la corrección de David, la mortandad que vivieron todos los judíos por haber hecho lo que hicieron. En el proceso del perfeccionamiento, entonces hay aprendizaje, hay experiencia y hay vivencia. ¿Qué le dijo Dios a San Pablo en Hechos 9:16? ¿Qué dice la Escritura? Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, arrastraste, Pablo, forzaste, Pablo, hiciste que blasfemaran, Pablo, metiste a la cárcel. Yo te voy a enseñar a ti todo lo que pasó en la vida y ministerio del apóstol San Pablo. Tuvo que ver con la forma en que él actuó con la iglesia. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Engañaste a tu esposa, te va a engañar. Engañaste a tus padres, tus hijos te van a engañar. Fuiste rebelde, fuiste hostigoso, fuiste de esos que confrontan, lo mismo te va a pasar a ti también. Todo lo que el hombre sembrar. La vida y sufrimiento del apóstol San Pablo solo puede entenderse como una paga por cómo fue Pablo con tanta gente santa y pura, que él hizo que a algunos lo perdieran todo y claudicaran y estuvieran en la cárcel. Yo a ese hombre, si es mi hijo, si es mi siervo, y lo voy a usar, pero yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por lo que él hizo que padecieran los míos también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen el Señor me está hablando, me está enseñando? Bueno, todo esto a nosotros debe de medirnos para no excedernos en censurar, en criticar, en lastimar, en herir a otros. Debe de ayudarnos para ser, hermanos, temerosos de Dios. Cuando veo lo que dice Pedro, estos son legados, son testimonios, porque yo no sé el proceso por el que usted esté pasando, por lo que está pasando en su hija, lo que está pasando en su hijo, lo que está pasando en su salud, lo que está pasando en su iglesia, lo que está pasando con su colaborador, lo que está pasando de carácter laboral, de carácter conyugal, de carácter familiar. No sé, pero todo aquello quebranta. Y yo quiero decirle que todo eso tiene que ayudarnos. Tenemos que encontrarle todo el lado positivo a las cosas adversas que pasen. Primero de Pedro 1, 7 al 8 dice de esta manera: para que sometida ¿a qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Oiga esto. Cuando viene la prueba, la lucha, la tribulación, la situación, la necesidad, la situación precaria, si pasamos eso, pasamos entonces al nivel de que se dice aquí, viene gloria, viene alabanza y viene honra. Y cuando no lo pasamos, viene todo lo contrario, para que sometida a prueba vuestra fe, hermano. De verdad que si alguien... Yo no puedo decir excelente por la intervención de Agar, pero sí es elogiable la fe de Abraham, y por algo fue puesto como padre de la fe. Se señala que la relación de Abraham con Agar no es pecado porque era una costumbre oriental de aquel entonces, y el esclavo no tenía voluntad, era una esclava, y el amo tenía derecho, por eso a Sara se la dio a Abraham y Abraham la poseyó, porque era una costumbre oriental. Aun cuando fuese una costumbre oriental, no escapó a la represión divina. Antes delante de mí y sea usted perfecto. Quizás otros no perdonan la imperfección, pero Dios sí llama la atención sencillamente. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque el perecedero, si pasa la prueba con fuego, entonces viene la alabanza, viene la gloria y viene la honra. Eso dijo Pedro. También Pedro lo dice en 1 de Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esa prueba puede venir. Te despidieron del trabajo, te dejó tu cónyuge, tu hijo tomó el camino. A veces, mi hijo tomó ese camino.
La Biblia dice, si algún padre tuviera algún hijo contumaz o rebelde, en el pueblo hebreo se daba eso, de hijos contumaces e hijos rebeldes. Dios llamó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel aún así salió rebelde. Dios le dice a Ezequiel, mira, yo la nación de Israel, yo la saqué, yo la redimí, yo las aparté. Oh, como una preciosa vid, yo la acerqué y se han rebelado. Todos ellos, dijo Moisés, han sido rebeldes desde que yo les conozco, hijos rebeldes. Y a veces un padre es afligido, es quebrantado por un hijo indómito o una hija indómita o rebelde que no quiere componerse. O a veces algunas mujeres media mulillas que no se doman. Todo puede ser y eso quebranta. Dice Pedro, entonces no se sorprenden de esa prueba de fuego que por alguna u otra razón llega a vuestra vida. Quiero decirle que todos los que son llamados a este camino son participantes de los mismos padecimientos de Cristo Jesús para que lo seamos en la gloria cuando Él venga. O sea, todo esto que te va a pasar tiene que ver con la revelación de gloria. No te quedes en la prueba, no te quedes en la lucha, no te llenes de amargura, no te llenes de resentimiento, no refunfunes. Mejor di como dice la Biblia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que los que aman, yo amo a Dios y esto es para bien y es para bien. Míralo desde este lado y esto es para bien. Gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Bien, paso a mi tercer punto. Vamos, no quiero, quizás porque me pasó aquello, primera vez que me pasa predicando. Tercero, Dios como soberano y Señor, Dios como soberano y Señor es el alfarero, formador de nuestras vidas para el uso que Él quiera. En este sentido, nadie es músico porque quiera. Ni te puedes holgar porque tienes bonita voz y que lo haces bien. Ni tienes el derecho de menoscabar a quienes no lo hacen bien. Ese fue tu don, esa fue tu formación, no es tu habilidad y tu arte. Si piensas que es tu habilidad y tu arte y tu preparación, estás en un grave problema. Es porque Dios quiso hacer de ti una vasija de alabanza para su gloria y para su honra. Te dio esa voz privilegiada y punto y aparte. Es lo que a veces, yo hablo de mí, Dios quiso, a lo mejor quiso conmigo que tenga buena retentiva, que pueda hilvanar y que pueda hacer una buena palabra y pueda dar una ponencia clara. Pues eso fue lo que Dios hizo conmigo. No soy yo, es Él. Y yo no me puedo gloriar porque la formación la dieron las manos del Señor, la pericia del Señor. Si a alguien Dios no se lo ha dado, debe descubrir qué es lo que Dios le dio a él, qué es lo que Dios le dio a ella, porque todos tenemos algo de parte del Señor para nuestra vida, punto. El proceso de Dios, en el inciso A les digo, es a través de circunstancias. A ver, el proceso, Dios como soberano Señor es el formador de nuestras vidas. A ver, ¿cómo quiero decir esto? Imagínense el alfarero. Hablo de los tiempos rudimentarios. Una polea, acá como rodillo que engrane, y una charola, y en medio algo, y ahí empieza el alfarero, y tiene el barro que ya previamente lo tiene ahí, y empieza a darle la formación ahí con sus manos. Y imaginación. Y el alfarero quiere hacer un cántaro, quiere hacer una cazuela, quiere hacer un pocillo, quiere hacer una taza, quiere hacer una maceta. Piense en todo. Piense en la formación, en la formación, en la separación, en el enfriamiento, en someterla al fuego y todo lo que quiera pensar. Pero ahora piense en la formación. ¿Cómo es la formación en nosotros? Usted no puede pensar que usted va a estar ahí puesto así. ¿Cómo lo va a formar Dios a usted? El proceso de Dios puede ser a través de circunstancias. ¿Cómo cuáles? Una calumnia, un ultrajo. ¿Qué es ultrajo? Ultrajar es ofender, insultar, denigrar, agraviar, despreciar o deshonrar. Oye, me hicieron esto. Eso es parte de tu formación. Eso te va a quebrantar. Eso te va a dar temple. Eso te va a dar carácter. Eso te va a dar paciencia. Eso, sí, eso. Y pues no hay otra manera. Retomo lo que dije de Cristo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No hay otra manera de salvar a la humanidad. Tengo que ser
Dejado que me escupan, me bofeteen, me laceren, me flagelen todo mi cuerpo, mi cara, mis tendones, que se descubran todo y que empiece a sangrar en vida, y que luego me carguen una cruz y que me hagan burlas. Sí, hijo, ese es el camino. Ese es el precio del sacrificio para la redención de la raza humana. Hijo, ese es el precio que yo estoy poniendo, porque tú fuiste el escogido. Nadie más, hijo, iba a aguantar eso. Padre, hágase entonces en mí tu voluntad. Cuando nosotros estamos siendo sometidos a una circunstancia como la calumnia, el ultrajo, que es ofender, insultar, denigrar, agraviar, desprecio, deshonra y más, este es un proceso de Dios que no nos gusta, pero así son los caminos del Señor. Es la escuela del Señor. A Jeremías lo bofetearon y diga, ¿por dónde se fue el Espíritu? Le pegó la bofetada. ¿Sí se la dieron a Jeremías? Sí. A Daniel por orar, ¡pum!, lo fueron metiendo allá donde están los leones. ¿Se vas a permitir? Sí, hijo. Yo tengo que hacer algo ahí con los leones y tengo que hacer algo con el rey, y que el rey mande un edicto porque quiero glorificar mi nombre a través de tu fe allí en medio de los leones. Hermanos, son tantas cosas que pasan. Bien. Ve, dentro de este proceso Dios permite, cuando yo digo Dios permite, es Dios conoce, Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe lo que nos va a pasar, Dios sabe lo que nos va a herir, Dios sabe lo que nos va a lastimar. Esto se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos dentro de la voluntad permisiva de Dios. Déjenme decirles lo siguiente. Vayan conmigo a la Biblia, a 2 de Samuel 16, 5 al 13. 2 de Samuel, pueden ver Biblia, 16, 5 al 13. Dice la Biblia. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía como maldiciendo y arrojando piedras contra David. O sea, el súbdito contra el rey, y contra todos los siervos del rey. Sí, los feleteos, esos hombres que eran como águilas, como leones, que eran fieros. Un solo hombre los está maldiciendo y le está tirando piedras, arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¡Qué osadía! Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. David no era eso, pero eso le está diciendo ese hombre a David. Hay muchas cosas que no somos, y están diciendo y están difamándonos, y no somos los que nos difaman, pero Dios lo está permitiendo con algún propósito. Ok, sigo aquí. Y decía Simei: maldito fuera. 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y está aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Que no era eso David. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, de estos tres grandes de David, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, digan conmigo, ¿qué cosa? Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Deténgase en la lectura. Esta es una buena comprensión. Este es un buen entendimiento. Esta es una buena permisión de una formación. Oigan el razonamiento. Es porque Jehová así se lo ha dicho. ¿Quién soy yo más que barro? Él es el alfarero. Él pudo haberlo impedido. Hay cosas que Dios puede impedir, pero si Dios no las impide, es porque Dios tiene un porqué. En este camino hay que tener el porqué de Dios. Y no orar para maldecir, y no desearle la muerte. 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová por bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué entrega? ¿Qué confianza? En este sentido David es ejemplar en una circunstancia donde David tenía todo el poder para descargar su ira. A ver, pastores, a veces tenemos la oportunidad de expulsar, de sacar y de disciplinar.
Y a veces descargamos de más la mano y la ira. Y no entendemos. Alguien me dijo así: hermano, usted no hizo más que ordenar a fulano, llegó y expulsó a 3, porque les traía ganas. Me acuerdo del texto que dice: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y lo consuma? Y el Señor dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta es Biblia, esta es pura palabra. Dice: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el otro lado monte de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Corintios 10:13 dice la Biblia en 1 Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea como humana. ¿Qué más? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense, les estoy desarrollando el pensamiento. Dios como soberano y Señor y alfarero o formador de nuestra vida para el uso que Él quiera, Dios permite el proceso, permite, o sea, Dios lo sabe, Dios lo entiende, Dios lo permite, y es lo que estoy señalando aquí. Esto se llama el filtro de Dios. Debemos armarnos de un pensamiento. Todo lo que esté pasando en nuestra vida, primero fue a Dios. Y Dios sabe que lo aguantamos y por eso Dios lo permite que llegue a nuestra vida. Lo reitero. Todo lo que esté pasando en nuestra vida, llámese como se llame. Según este verso de 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios, como soberano, como alfarero, como formador, como hacedor, como parte de nuestro proceso, sabe que lo que está pasando en nuestra vida, Él lo ha permitido para nuestro bien y no para nuestro mal. Y tenemos la capacidad de levantarnos de esta y salir adelante para la gloria y la honra de su nombre. Bien, el proceso del perfeccionamiento puede ser demorado en la medida que nosotros nos dejemos o no nos dejemos moldear. A ver, reitero, el proceso de Dios puede ser demorado en la medida que uno no se deje moldear y aprenda. Voy a los textos bíblicos. Por ejemplo, tenemos la escuela de aprendizaje del pueblo de Israel, y eso es el ejemplo. Dice la Biblia en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué más dice? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Qué cosa? Y tú no quisiste. ¿Cuántas veces Dios, para que pasemos la prueba del perdón, ha permitido que nos ofendan y no perdonamos? ¿Cuántas veces Dios, para demostrar cuánto bien hay en nuestra vida, permite que nos hagan mal? Para que nosotros podamos comprobar si ya estamos hechos del bien. Yo así interpreto: las veces que me ofenden es para que yo demuestre cuánta madurez y formación tenga, que puedo perdonar. Las veces que me hacen daño y me hacen mal, es la hora de que yo compruebe cuánto bien hay en mi vida y tengo que hacerle bien a quien a mí me ha hecho mal. Ahora, en la medida que yo no procedo como debo de responder, las circunstancias van a volver a repetirse hasta que yo logre pasar ese problema. Levante la mano si lo ha entendido. Levante la mano si lo ha entendido. Nos cuesta. La demora del perfeccionamiento no está en Dios, está en nuestra vida. Por eso es que el alfarero forma, y cuando el alfarero quiebra la vasija, es porque esa vasija tuvo una impureza, tuvo un detalle, tuvo una grieta, tuvo un aire en su vida. Eso es lo que hace el pecado
eso es lo que hace en nuestra vida, ¿qué diría yo? La impaciencia, la incorrección, la información, la falta de formación, o el no dejarse formar. ¿Cómo me gusta a mí ilustrar esto cuando Dios le dijo a Noé, entra en el arca? Y el arca no tenía timón, porque el piloto era Dios. Noé no podía hacer nada, hermanos. ¿Cómo sobrevivir a un diluvio? ¿Y cómo sobrevivir a que todo se llenó de agua? Pero Dios iba controlando la barquilla donde iba Noé. Así debemos de pensar que Dios controla nuestra barquilla, Dios controla nuestra vida, Dios controla nuestra persona. Eso es bonito pensarlo de parte de Dios. También dice la Biblia, en Jeremías capítulo 3, verso número 11, son varios versos que quiero leerle. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal de Judá. ¿Qué verso? O sea, ha resultado mejor todavía, aun cuando son pecadores los de Israel, que los de Judá, que yo esperaba que fueran un poquito mejores los de Judá. Dice la Biblia también en Amós 4:12 al 13, Amós 4:12 al 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? A ver, hay cosas que Dios nos las hace, hermano. Dios mete su mano. A ver, si el texto de Cristo dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, yo diría de mí, ay Moisés, lo siento, pero voy a tener que hacer esto en tu vida. Lo siento, fulano, fulana, voy a tener que hacer esto en tu vida porque no has logrado entenderme. Yo confieso públicamente que no soy fácilmente dómito. Yo lo reconozco. A veces parecemos muy flexibles, muy dependientes, pero por dentro a veces hay algo que es rebelde de parte de nosotros, inconforme hacia Dios, y no logramos entenderlo de nosotros mismos. Porque es aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre la altura de Jehová, es Jehová de los ejércitos, es su nombre. Muy bueno sería que recordésemos el pasaje de Job 32:25, el pasaje de Génesis, de Jacob, corrijo, Génesis 32:25. Y cuando el varón vio, ¿qué cosa? Que no podía con él, ¿qué? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Nosotros vemos solo la bendición que obtuvo Jacob del ángel, pero no vemos la afectación física. Así que muchas de las cosas físicas que pasan en nuestra vida tienen que ver con un quebranto y una formación de Dios sobre nosotros. Queremos la bendición de Dios con anomalías visuales, psicológicas, o pensativas, o imaginativas, o expresivas, o emocionales. Y no puede ser eso. Entonces a Dios no le queda más que descoyuntarnos. Y viene el bastón. ¿Y qué se? O vienen las muletas, o vienen los lentes, no sé, o viene una dependencia medicinal porque no has logrado dejarte formar por Dios. En este caso de Jacob, corrijo, el caso de Jacob, Dios cuando vio que no podía con él. ¿Cuántas veces tenemos que pensar y decirnos, no es que Dios no pueda, es que uno debe de dejarse formar y hacer por Dios? Dios todo lo puede. Por eso estoy en el pensamiento del proceso. A ver, estoy en el pensamiento. Dios como soberano y Señor es el alfarero o formador de nuestra vida para el uso que Él quiera. Y ese proceso es a través de circunstancias que Dios permite que vengan a nuestra vida. Y estamos leyéndole todo lo que estamos mencionándoles aquí. Me quedé ahorita en Job 32:25. En el inciso D le señalo, además, dentro de este proceso Dios permite que la mano humana, los enemigos de Dios y nuestros sean usados por Dios mismo. Hay cosas que no entendemos. Dios, tú sabes
que Él me odia y se lo estás permitiendo a Él. Tú sabes cómo es Él, ella conmigo y se lo estás permitiendo. Mire, estos son versos que solo a través de la lectura de la Biblia a veces uno lo logra captar. En en Isaías 10 del 1 al 7, y quiero leerles Biblia. Jeremías 10, por eso a veces Dios usa a nuestros propios verdugos para nuestra formación. Es difícil de entender. Estoy hablando de circunstancias, a veces provocadas por nosotros mismos, a veces que están fuera de nuestro control. ¡Ay de los que dictan leyes! Isaías 10, 1 al 7. Injustas, y prescribe tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, noten este texto. Ya acabó. Ya acabé. Eso, hermano, se fue el tiempo. Voy a la mitad. Oh, bueno, pues mañana sigo. Oh Asiria, noten este verso. Vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. A ver este verso. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Se los interpreto. Yo voy a usar a los asirios para castigar a esta rebelde casa. Tienen que aprender la lección. Yo los uso. Y eso es algo que debe de preocuparnos. Que Dios tome a nuestros propios enemigos y adversarios para castigarnos, para formarnos, es algo duro. Los dejo pendientes porque este seminario es de 2 días. Mañana, cuando no aprendieron, levanten la mano. Póngase de pie, incline su rostro y diga: Señor, tomo mi parte. Padre, por primera vez con una visitación no buena hacia mi vida, pero terminé esta palabra. Pensé que no le iba a acabar. Bendice a quienes me están viendo por Facebook, a quienes me verán también, Señor, por Radio Nisi. Todos aprendamos, no seamos duros, somos barro, y que nos dejemos formar para la gloria y la honra de su nombre. Oh Dios, conmigo, yo tomo mi parte, yo necesito de ti.